Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión seguimos con el homenaje a nuestros seres caídos y tengo el honor de presentar a Fernando y Santiago Esteves, el hermano y el sobrino, respectivamente, del teniente primero postmortem veterano de guerra en Malvinas, Néstor Esteves, Roberto Néstor Esteves. ¿Cómo están, muchachos? Les doy la bienvenida. Bueno, muchas Hola gracias, Matías, Matías. muchas Todo bien, gracias. todo bien. El agradecido soy yo y este va a ser un lindo homenaje a uno de los íconos que tiene el ejército argentino y para nosotros la sociedad, que fue el famoso Toto Esteves. Sí, así es. Así que ya de por sí estoy agradecido por el tiempo de ustedes dos y que podamos a través de ustedes conocer un poquito de lo que fue su vida. Bueno, cómo no, cómo no. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ir por partes. Vamos a arrancar con Fernando. Quería preguntarte cómo era la familia Esteves allá en Misiones, cómo estaba compuesta y demás. Bueno, la familia nuestra es una familia, eh, por decir de alguna manera, tradicional, como era costumbre, sobre todo en el interior del país. Eh, Nosotros éramos, contándolo a Roberto, 9 hermanos, somos 9 hermanos. eh, y era una familia muy arraigada acá en la zona porque ya mi padre había nacido aquí en Posadas y estuvieron desde un inicio afincados aquí. Roberto era el séptimo de los 9 hijos y bueno, yo soy el menor de todos. ¿Qué edad tenés actualmente? 53. Bien, bien, Roberto tendría 64. en este momento, exacto. Bien. ¿Y cómo fue la juventud, la niñez de ustedes? Y muy distinto a lo que es ahora. Nada que ver con lo que es ahora, ¿no es cierto? Una niñez de pueblo, se podría decir, de pueblo grande, si se quiere. Este, Fuimos todos a la misma escuela que quedaba cerca de nuestra casa. La mayoría fuimos, Roberto, yo y la mayoría de los hermanos, fuimos al mismo colegio secundario. O sea, todo eh, muy eh, digamos, muy propio de lo que es una localidad, o lo que era una localidad del interior, ¿no es cierto? Se vivía muy modestamente, que no pasaba por ser rico o ser pobre, sino por ser más austeros, este, muy, eh, no sé qué palabra utilizar, pero con mucha austeridad, ¿no? Entiendo. Pero se vivía muy bien, se vivía muy bien. Y sobre todo, con los tiempos, vamos a llamar así, con los tiempos que se tenía en esa época en el interior. Se cortaba el mediodía, se almorzaba en familia, Sí. la siesta típica del norte, se retomaban las actividades a la tarde, eh, qué sé yo, mucha vida de familia, mucha vida de familia. Sí, aparte más siendo una familia tan amplia, nueve Sí, sí, hermanos. sí, por supuesto, sí, 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 una casa, la casa donde yo me crié era inmensa, con 2 patios detrás, siempre había gente entrando, saliendo, eh, a eso agregarle los primos que siempre andaban dando vueltas. Era era una cosa, Una tropa. muchísima gente. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y algún antecedente militar en la familia? No, 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 no. Ninguno. No, no. Mi padre tenía una casa de despachos de aduana, comerciaba, como nosotros vivimos acá en Posadas, bueno, no lo he dicho, ¿no? Vivimos acá en Posadas, enfrente está Paraguay. Papá tenía una casa de comercio, de despacho con Paraguay, básicamente. Traía, vendía cosas. No, no, era una familia típica. Bien, bien.
Ahora vamos a poner una pausa, vamos a presentar a Santiago. Dale, sí, 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 por supuesto. ¿Cómo estás, Santiago? Todo bien, Matías. Muchas gracias. Gracias también por participar. No, por favor, un placer. ¿Qué edad tenés en este momento? Actualmente tengo 22. O sea, obviamente naciste como yo después de la guerra y todo lo que Sí, sí. conociste, todo lo que pudiste conocer de tu tío fue a través de tu papá y tu familia, me imagino. Sí, sí, también. Y bueno, digamos, la otra parte de la vida de Roberto, ya estando en el Regimiento 25 o incluso el periodo de la guerra, también lo conocí mucho a través de los veteranos, digamos, que estuvieron con él ahí Ujú. en Malvinas y Sí, que prácticamente durante gran parte de mi niñez nos veíamos mucho con ellos. Eh, Muchas veces, digamos, fueron a comer a casa y ujú. bueno, contaban mismo sus anécdotas estando ahí en Malvinas. Entonces, digamos, quizás la parte más familiar de Roberto la conocí a través de mi familia, pero la parte militar la conocí a través de los De BGM. ellos, Sí, exacto, sí. exacto. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Actualmente estoy estudiando, estudio licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires Ujú. y trabajo también en el sector de la informática, digamos. Bien, o sea, nada que ver con lo No, no, militar. no, nada que ver con el ejército. Ujú. Digamos, si bien me crié en ese ámbito por Sí. papá y obviamente es algo que admiro mucho, Ujú. quizás no sentí que sea mi vocación, La vocación, pero exacto. algo que quizás sí siempre aprendí no solo de papá, sino también obviamente desde lo que me contaban de Roberto, es que uno el servicio a la patria, digamos, o la dedicación a la patria la puede hacer desde distintos ámbitos, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos haciendo patria en este momento, Sí, 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 totalmente. es como decís. Así que bueno, ahora ya que te presenté, después vamos a seguir un poquito con vos y vamos a empezar a seguir conociendo un poco de lo que fue la infancia de Roberto. Dale, sí, sí. Bueno, Fernando, te pregunto, ya que no había ningún antepasado militar en la familia, ¿cómo tomaron ustedes la decisión de Roberto de entrar al ejército? ¿O cómo vieron en él la vocación militar? Eh, bueno, yo eso no te lo puedo contestar de primera mano porque obviamente yo vine después de Roberto, Ujú, como te mencioné anteriormente, yo soy 11 años menor que él, ujú, eh, pero lo que siempre escuché, lo que siempre supe es que él, desde la cuna, literal, no una frase, sí. él siempre quiso ser soldado, ¿sí? Este, yo creo que él no tuvo una segunda vocación, no tuvo un plan B, por llamarlo así, de decir, Ujú. bueno, si no soy militar, seré tal otra cosa. Él fue un soldado de pura cepa, ¿sí? Eh, Creo yo que la decisión de ir al colegio militar fue una cosa totalmente asumida y naturalizada en la familia. Los recuerdos que yo tengo de él, los primeros recuerdos que yo tengo de él, son de él ya siendo cadete del colegio militar cuando volvía en las vacaciones. Pero concretamente yo creo que fue una cosa totalmente natural y asumida por mis padres, el tema de que él sea militar. No, entiendo. ¿Y en qué año ingresó él en el colegio militar? Él ingresó en 1975, 75. a comienzos, no sé, vamos a poner febrero seguramente, de 1975. Y egresa en octubre de 1978, un par de meses antes de lo normal, Ujú. precisamente por el conflicto latente que estaba Sí. ahí con Chile. Ellos egresan el 12 de octubre de 1978. ¿Y él también es movilizado? Sí, 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 totalmente. Él es movilizado y se va precisamente al Regimiento 25 por este tema del conflicto con Chile. Llega
ahí a esta localidad donde está el Regimiento 25, que es Sarmiento Chubut, y creo que a las horas lo llevan ya hacia la frontera y empieza toda una actividad netamente operacional que seguramente le habrá servido de mucho unos pocos años después, aunque sea como una práctica, como un entrenamiento muy real de lo que es movilizarse para la guerra. Que fue un acercamiento muy, muy importante a lo que es Totalmente. lo que fue la movilización del 82. Sí, 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 sí. En el 78, o sea, yo no era un especialista ni nada, pero de haber leído, sé que estuvimos ahí de entrar Un paso, en exactamente. conflicto, en guerra. Estábamos en conflicto, estuvimos a punto de entrar en guerra. ¿Y ustedes, familia allá en Misiones, se enteraron de la movilización de él o algo? ¿Tuvieron forma de comunicarse? ¿Hablamos de Chile Chile, estamos o hablando de de Chile. Gran Bretaña? Sí, porque eso sabíamos. O sea, sabíamos, digamos, vamos para atrás, sabía que se adelantó el egreso, de hecho yo viajé con mi madre al egreso de él, eh, y bueno, también supimos que fue ahí, y después supimos que estuvo en la zona de frontera, en un lugar que se llama Río Mayo, de ahí hacia la frontera con Chile, y yo creo que en enero del 79, fines de enero del 79, se desmovilizó y volvió hacia allá, hacia el regimiento. Pero sí, sí, desde eso supimos, digamos, con los medios de comunicaciones que había en esa época, fuimos sabiendo paso a paso todo lo que se iba viviendo. Bien. Pregunta a cualquiera de los dos que quiera responderlo. Obviamente lo conocen. Una vez de esta movilización, él ya recibido, ya egresado como subteniente del ejército, ¿cómo lo vieron a él? O sea, ya metido bien en lo que era el ejército, ¿cómo era su personalidad? ¿Cómo lo vieron después de ese primer acercamiento a lo que puede ser un conflicto? Bueno, no sé, te contesto yo porque por ahí Santiago tal vez no, obviamente no lo va a tener de primera mano. Eh, Él vivió, cada minuto lo vivió intensamente, ¿no es cierto? Y lo disfrutó intensamente. Eh, yo estoy seguro que todo lo que él hacía, lo hacía con auténtica pasión, te voy a resumir así, auténtica pasión. Todo lo que engloba esas dos palabras, él lo vivía, ¿sí? Él disfrutaba de la actividad militar, de estar con sus soldados, con su gente, de entrenar. eh, Él iba en las vacaciones, o sea, venía acá a Posadas y no es que era un loco de la guerra, obviamente, era una persona absolutamente normal, y ahí está lo meritorio, ¿sí? Él era un ser totalmente normal, pero lo vivía intensamente. Entonces en sus vacaciones él seguía entrenando físicamente, se seguía preparando, leía, si tenía que estudiar, estudiaba. Eh, no es que él era, bueno, no me queda otra, voy a ser militar, o vengo, que no tiene nada malo, ¿no? Pero vengo de una familia militar, entonces heredo la tradición militar y lo sigo. Entiendo. Él lo vivió, sus pocos años de cadete y de oficial, él los vivió intensamente. No sé si Santiago vos querés agregar alguna otra cosa, yo me adelanté por lo que dije, ¿no? No, 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 me parece que, digamos, está perfecto lo que dijiste. Por ahí, digamos, de lo que yo haya visto, recuerdo, por ejemplo, que hace poco a papá le pasaron un video que se había grabado en una, creo que era una salida al terreno que él hizo Sí. con sus soldados y bueno, con todo el regimiento 25. Eh, y bueno, digamos, en ese video, por ejemplo, lo que rescato, lo que se ve es también lo asertivo y lo directo que él era en el entrenamiento, algo que cuentan mucho digamos, los soldados que él tuvo a cargo en Malvinas, es que
así como él era muy exigente consigo mismo, tanto en el entrenamiento físico como en lo mental, incluso con la preparación espiritual, ¿no? Para la guerra, él también supo bajar esa línea a sus soldados. Obviamente con una buena intención, no con bajarle Obvio. línea en sí, sino con prepararlos lo mejor posible y darles a ellos, que eran soldados, Ujú. el mismo entrenamiento que él tuvo como oficial y como comando. Y eso también Exacto. me parece súper rescatable, ¿no? Porque la responsabilidad que él sentía sobre ellos era tal que él les quiso dar la misma preparación y el mismo entrenamiento que él tuvo. Ujú. Exacto. Yo tuve la posibilidad de hablar y entrevistar a soldado que estuvo bajo el mando de Roberto y todos coinciden en eso. El ejemplo que él dio. Una cosa es ordenar y otra cosa es dar el ejemplo. Y eso lo resumió Santiago en lo que dijo recién y fue así. Y la Sí, sí, parte, coincido, y la parte coincido. espiritual. Eso fue otro factor clave para mí, que lo que hizo que la sección Bote se comporte como nos estamos adelantando, pero como se comportó en el combate que tuvieron. Sí, sí, coincido con lo dicho por Santiago, ¿no? Yo creo que fue así absolutamente. Sí, Ujú. sí. Y ahora que mencionó justamente Santiago el curso comando, ustedes me dirán si estoy equivocado o no. Creo que fue en el año 81 que lo hizo y me llegó la información de que le dio uno o dos paros cardíacos durante Dos, dos paros, es verdad entonces, dos dos, paros cardíacos durante el dos, curso. dos. Eh, Él lo hizo en el año 81, que tengo entendido, he hablado con gente que estuvo como cursante y un par de personas que estaban de instructores. Sí. Fue uno de los cursos más difíciles, más duros. Eh, Pienso que precisamente por quién era el director del curso, que era el de ese entonces, el mayor Aldo Rico. Que le dio una impronta muy, muy exigente al curso comando. Fue uno de los más largos también, tengo entendido. Y estando en Córdoba, como parte de las prácticas, él sufre dos paros cardíacos. El primero es, no sé si decir leve, no quiero meterme en tema que no conozco, pero por ahí un poco más leve. Obviamente lo ponen en un costado, lo empiezan a revisar y en breve tiene un segundo paro cardíaco ya mucho más profundo y ahí se le inyectan adrenalina directamente en el corazón como para traerlo para Sacarlo. acá, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente el oficial que estaba a cargo en ese momento, con muy buen criterio, dice separarlo y lo envían inmediatamente al Hospital Militar Córdoba. Ujú. Quiso Dios que tenga una recuperación eh, asombrosa y puede volver, por deseo propio, desde ya, puede volver y continuar con el curso. ¿Sí? O sea, él estuvo un tiempo muy, muy corto fuera de la realización del curso. Y continuó perfectamente y lo terminó, desde Ahí, ya. ahí volvemos a hablar de la fuerza de voluntad y el amor al ejército que tenía. Sí, 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 es que lo que vos decís, Matías, si vos me preguntases cuáles serían algunas de las características de la personalidad de él, Ujú. eh, yo creo, sin temor a equivocarme, que una de las cosas que él tenía, eh, características de él, era la fuerza de voluntad. Él no era una persona que se destacaba con notoriedad, con nitidez por la sabiduría, ni era una persona brillante en muchos aspectos, ni nada. Pero lo que tenía impresionantemente destacable era la fuerza de voluntad. Él si estaba convencido de algo, le Siempre para daba, le adelante. daba, le daba, le daba, le daba, caía y le volvía a dar. Eh, su entrenamiento fue eso y prácticamente todos los logros que tuvo fueron fuerza, voluntad y convencimiento. Ujú. Ahora te pregunto, Santiago,
tenés prácticamente la misma edad que tenía Roberto para el momento que estábamos hablando. Conociendo lo que sabes de él a través de, como dijimos, de tu familia o de los compañeros de él. Con tu mentalidad de 20, 22 años, ¿vos cómo lo veías? ¿Cómo lo verías ahora? ¿Cómo, cómo lo vería en el sentido de si llegase a conocer a una persona como él, así de 25 años? Exactamente. Estamos muy lejanos a lo que conocemos ahora, Claro. a los 20, 25 años de ahora. No, no, obvio, sí, sí, desde ya. Y a ver, yo creo que desde ya obviamente sería un tipo admirable, ¿no? Recuerdo quizás la entrevista que le hicieron, no recuerdo exactamente quién de sus soldados era, pero si no recuerdo mal era Diego Morano, vos sabrás corregirme, que A en ver. una de las entrevistas que le hacen ahí estando en Malvinas, él lo describe como un tipazo, Ah, sí, 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 es Diego. exactamente. Sí, sí, sí. Y creo que sí, que esa sería por ahí mi reacción o mi manera de describirlo, digamos, una persona de mi edad, ¿no? Con las Sí. características que tenía Roberto. Eh, También como dijo papá, quizás la crianza que tuvimos fue muy distinta, o sea, tanto por las diferencias de época como de, de- mismo de historia de vida. Pero Exacto. hay cosas que desde ya obviamente son objetivas y que él haya sido una persona admirable en Ujú. muchos sentidos es desde ya algo que yo diría. Y después, no sé, digamos, yo como te digo, no estoy en el ámbito militar, pero creo que, que, que sí, digamos eso, que me parecería una persona súper admirable. Ujú. Coincido totalmente con vos. Sí, a mí lo que me sorprendió es, él cuando fallece, si no me equivoco, tenía 24 años, ¿no? Sí, 25. 25, Oh, o sea, me 25. parece claro, que son 25. Sí. claro, sí, 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 25, sí, sí. 25, sí, porque él en Porque él es febrero, de febrero, él febrero, es de sí, febrero. 25 recién cumplidos. Sí, Y, Sí. exacto, sí. y es, qué sé yo lo extrapolo a la carta que le escribe al padre, a tu padre, y bueno, a tu abuelo. Y es increíble con 25 años la mentalidad, en unas líneas nada más, en lo que le escribió, cómo, cómo destaca la personalidad íntegra de él. Uno piensa, son 25 años, que no es mucho, 25 años es un joven, y tenía a cargo 40 hombres más jóvenes que él, que tampoco eran mucho más chicos, tenían entre 19 y 20 años. Y el Cabo Olmo que tenía 22, creo, en ese momento, todo primero año. O sea, una edad muy cercana, pero la diferencia de pensamiento de él, como lo diferenciaba del resto, por decirlo de alguna manera. Ni por más ni por menos, pero lo diferenciaba. Es una personalidad completamente diferente. Y en una sola carta uno se puede dar cuenta. Bueno, te agrego, Matías, Ujú. porque por ahí es importante mencionarlo ahora, Sí. y por lo cual me alegro también de que justo hayamos coincidido en hacer hoy, después de tantas postergaciones, Ujú. hoy precisamente hacen 40 años de que se escribió esa carta, 27 de marzo. 17 de marzo, sí. Eh, la noche anterior, el jefe de regimiento imparte la orden secreta Ujú. de recuperación de las Islas Malvinas, hace juramentar a todos los oficiales presentes el absoluto secreto de lo que iba a decir, y una vez que uno por uno lo hicieron, el jefe de regimiento les imparte cuáles serían las órdenes para la marcha y para la recuperación de las islas. Exacto. Eso fue anoche. Y en Sí. el día de hoy, vaya uno a saber en qué momento del día, Ujú. ¿no? Él escribe esas dos cartas, una a mi padre, que es la más conocida, y la otra a quien fue su Su novia novio. en ese momento. Exacto. Te hice esa acotación, paréntesis, Está pero perfecto. me parecía que era oportuno porque Sí. desde el momento en el que fijamos la fecha, yo no te quise decir nada, pero lo tenía ahí como para en algún momento transmitirlo acá a, a la reunión.
está perfecto porque lo quise traer a colación porque no hace mucho terminé de leer un libro que se llama Cartas de Amor, que obviamente Ah, Cartas de Amor y Coraje lo conocerán. sí, sí, sí. Y bueno, después de leer ese libro me terminó de cerrar un montón de cosas y es increíble y cuenta totalmente cómo fue la personalidad de Roberto. Claro, es un libro que aborda, creo yo, la faceta humana, ¿sí? La Exacto, faceta familiar exacto. y la faceta humana. Sí, 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 exactamente. Porque ahí pude cerrar todo, porque obviamente hablando con soldados de él pude conocer bien cómo era en el ámbito militar, como jefe, como oficial, pero terminando de leer ese libro y ahora hablando con ustedes, puedo cerrar la parte humana y te quedas sin palabras, literalmente te quedas sin palabras porque era íntegro en todo sentido. Sí, yo creo que, bueno, eso es lo complejo, ¿no? Que muchas veces me han preguntado y por ahí es difícil eh, de encontrar las palabras precisas. Ujú. Eh, lo difícil es, por un lado, era una persona totalmente normal, ¿sí? Normal en cuanto a que eh, era una persona amiguera, la cantidad de amigos que él dejó acá en el colegio secundario, en el barrio, en el club, que le encantaba salir a bailar, eh, tenía sus amigas, sus novias, qué sé yo. Era una persona en ese sentido totalmente normal, ¿sí? Como vos lo habrás podido leer en más de un libro. Pero por otro lado, y aquí viene lo que, si se quiere, entre comillas, es contradictorio con esto que digo. Era una persona totalmente distinta, muy particular, porque era todo lo que vos dijiste anteriormente, o sea, de una integridad y de una coherencia, Ujú. porque él lo que creía, él lo hacía. Sí. Y lo que él hacía, se lo exigía a sí mismo, previamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso es lo difícil por ahí de unir todo en una misma persona, ¿sí? Eh, y que es lo que yo a veces también quiero transmitir y por ahí con determinadas corrientes o visiones, no estoy de acuerdo y lo Ujú. manifiesto. Sí. eh, Él no es un héroe de bronce, de esos inalcanzables, Ujú. inmaculados, todopoderosos, más parecidos a un Rambo o a un Schwarzenegger. Él es un héroe, uno de los más grandes héroes que tiene la Argentina, pero precisamente por haber sido de carne y hueso en todo lo previo, ¿sí? Perfecto, quedó claro. Eh, yo me consta porque me lo dijo en esa única, en ese único encuentro que tuvimos entre el curso comando y la partida no a la guerra porque todavía nadie sabía, pero digamos, Sí, el regreso a su unidad, hablo de diciembre del año 81 que vino para Navidad. sí. eh, Me consta y lo recuerdo perfectamente que él me dijo todo lo que le costó el curso comando. O sea, eh, él era una persona, vuelvo a decir, no me voy a cansar, de carne y hueso, Ujú. ¿sí? Entiendo, se Pero entiende. la virtud que tuvo es que logró sobreponerse a todo eso Exacto. Siempre para y adelante, logró como lo que dijimos. logró. Ujú. Y ahora, a base, hay algo que quiero rescatar de lo que dijiste, que es, como dijiste también, poniendo el ejemplo. Ahora se me vino una entrevista que le hice al soldado Wilcapán, que fue soldado de él, Guillermo Wilcapán. Se me Sí, vino el una Chapo. frase que cuando estaban haciendo el entrenamiento, Roberto les pidió que hagan cuerpo a tierra, donde había un montón de cardos o esas plantas así pinchosas típicas de la Patagonia. Y todos se miraron como diciendo, ni loco lo hacemos. Y Roberto se arremangó la camisa y se tiró primero él. Y Sí, dijo, si yo puedo hacerlo, ustedes también. Y todos terminaron, obviamente, Roberto también lleno de cardos, lastimados, pero el ejemplo, o sea, y él dijo, yo no voy a hacer nada de lo que mis soldados no puedan hacer. Y eso sí, 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 es sí. increíble. Sí, 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 totalmente. Esa anécdota que te contó el Chato Huircapán Ujú. es, digamos, comentada Por todo. prácticamente por todos los soldados. Este,
Sí, Y, todos se miraban cuando él estaba en el medio ahí del cuerpo a tierra, como diciendo, ¿qué hace? sí, y además, Matías, o sea, a partir de eso, ¿sí? Y de ahí hasta el último minuto de, de- de vida, vamos a decir, ¿qué duda te va a caber de cumplir algo? Porque vos sabés que él seguramente Va a estar y lo va a lo va a hacer. hacer, ¿me entendés? Exacto. Y esa personalidad que rescata Santiago y que vos lo decís, ¿no es cierto? Eh, También lo han transmitido los soldados de las clases anteriores, ¿no? O sea, de las clases me refiero no solo los de la 63, que fueron los que fueron con él a la guerra, sino los de los 2 años anteriores. Eh, por ahí lo que tuvo esta gente de la clase 62, 63, que fue a la guerra con él, es que, bueno, han tenido la impronta del curso comando, ¿sí? Lo agarraron fresquito, recién salido del curso comando. Pero los de los años anteriores me han comentado, no conozco tanto, la verdad que tengo no tengo la dicha de haberme cruzado con muchos, Sí. me gustaría poder hablar con más. Pero también han transmitido cómo era él, ¿no es cierto? Con esa firmeza mezclada con amor en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? El amor del jefe hacia sus hombres, el cuidado, la severidad, han transmitido lo mismo, lo mismo. O sea, ahí te das cuenta que era algo innato de él, Era totalmente. así, era así, era así. No era algo actuado. No. Y yo creo que también a él lo ayudó tener como jefe al coronel Sainendín, porque la parte religiosa y también de dar el ejemplo, también no hay soldado del 25 que haya entrevistado que no haya dicho algo como una extrapolación parecida entre lo que fue Roberto y Mohamed en ese sentido. O sea, en la parte religiosa y dar el ejemplo. Sí, yo creo que hubo un alineamiento, un encolumnamiento eh, espiritual, vamos a llamar, ¿sí? Englobando lo profesional y lo espiritual en uno. Yo creo que se han encontrado, ¿no? En Exacto. medio de la Patagonia Sí, no hay la nada. Sí. se han encontrado, ¿sí? Este, yo creo que con certeza, más de una vez pensé lo que vos decís, Matías, y yo creo que no hubiese sido completo, no digo que no hubiese sucedido lo que sucedió, Sí. pero no hubiese sido completo si tal vez el jefe de regimiento era otro. Te entiendo y coincido porque siempre lo pensé. Eh, a ver, el curso comando hubiese sido distinto, su curso comando hubiese sido distinto, porque eh, la preparación de todo ese año, esos meses, hablo del año 81, para ir al curso, tanto de él como de Gómez Centurión, como de los suboficiales, Olmos, y no me quiero, sé que hay uno más que no quiero fallar en mencionar el apellido, Lo hicieron juntos. Colque, el chato, El el gato gato Polk. Colque. Sí. La preparación de ese curso comando la tomó el jefe de regimiento como algo personal, como un reto personal. Eso dice Entonces, todo. no hubiese sido igual. Ujú. ¿Sí? Vayan y prepárense a que vamos a prepararnos. Te entiendo, te entiendo. Debe haber sido bastante dura esa Es vida. que estaba pensando justamente eso, me intento meter un poquito años en la cabeza de ellos, años atrás, y digo, qué duro, porque vos tenías que obviamente hacer ese curso de comando un año que para nada fácil, y a su vez después volver a la unidad y todo lo que enseñaste, que por algo lo aprendiste, extrapolárselo a tus soldados. No debe ser Sí, sí, sí. nada fácil. Y sí. Pero bueno, la guerra no es fácil. Exactamente, exactamente. Acá me está avisando Zoom que nos está quedando 2 minutitos, así que lo que podemos hacer para que no quede cortado, terminamos esta primera parte y luego continuamos ya con lo que fue Malvinas, si les parece. Dale, perfecto. Sí, sí.
Listo. Ahora en unos minutitos nos volvemos a conectar. Gracias. No, a vos. Perfecto. Bueno, ahora sí, continuando con el programa dedicado a la memoria de nuestro querido Norberto Esteves. Bueno, ya hablamos todo lo que fue la infancia, llegamos al curso de comando, así que bueno, podemos ya saltar a lo que fue Malvinas. Y la primera pregunta que les hago es, ¿ustedes cómo se enteraron que yo digo Roberto cruzaba a las islas? No nos enteramos de eso como una cuestión previa, ¿sí? De que cruzaba, porque precisamente él tuvo la suerte de integrar esa primera fracción que salió en secreto hacia la recuperación de las islas. Eh, él participó de la Operación Rosario, si bien no desembarcó con su gente en la madrugada del 2 de abril, pero sí participaron de la ocupación del Istmo de Darwin y de Goose Green. Entonces, como te decía, todo eso fue hecho en secreto. Nosotros no supimos. Días después, eh, logra hacer un llamado telefónico ya desde las islas, por esos enlaces telefónicos vía radio, no sé cómo era, que se hacían en esa época, y bueno, ahí eh, él habla con mi padre y le cuenta de que estaba en las islas. ¿Y cómo se recibió esa noticia en tu casa? Fue una locura, fue una sorpresa. Eh, o sea, eh, estamos hablando de los primeros días de abril, ¿sí? No Sí. sabría decirte con precisión qué fecha, pero bueno, fue toda una sorpresa, ¿no? Fue, te diría que fue una alegría en ese momento. Me imagino, más conociendo a lo que, como ya sabían, a lo que él quería, ustedes por ahí pensaron que está cumpliendo su sueño. Sí, 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 desde ya, sí, tal cual como vos le decís. O sea, era lo que él quería. Exacto. Él no se hubiese aguantado No no haber ir, ido, me no imagino, ir, me no, imagino. no, no. Con todo lo que hablamos, me Se, imagino, no lo hubiese soportado. se pegaba un tiro, no, no, no. Sí, No, 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 o cruzaba no podía nadando. quedarse. Sí, sí, tal cual, sí, sí, hacía un Sí, pozo y y se salía mandaba. allá, qué sé yo, no sé, sí. Te entiendo, te entiendo. Y bueno, y ahí es cuando ellos llegan, ellos automáticamente, no sé si el 3 o el 4 de abril ya lo trasladan, lo que fue Paradera del Ganso y Darwin, tengo entendido. Sí, el 3 de abril, por lo que pude recoger hablando con la gente de la sección de él, Sí, el mismo 3 de abril ellos van y ocupan el caserío de Darwin. Son la primera fracción de las fuerzas argentinas que llegan allí. Posteriormente va a ir gente de Fuerza Aérea, después gente del Regimiento 12, sí. otros elementos más del ejército, pero ellos son los primeros que van inmediatamente después de la Operación Rosario, Sí, que o ellos, como un fin de la Operación Rosario, digamos. exacto, que estaban a cargo de lo que en ese momento el teniente primero Esteban, que era el jefe de la compañía. Exactamente, tal cual como vos decís. Esteban a cargo de la compañía Ujú. y conformada por las tres secciones que serían la primera, la del teniente Esteves, la segunda, la del subteniente Gómez Centurión, y la tercera, la del subteniente Reyes. Uno que es malvinero y lee, escucha, se cierra los ojos, escucha esos cuatro apellidos y se dice, qué historia que escribieron, ¿eh? Qué historia que escribieron. Exactamente. Porque cada Sí, uno le dio su impronta a su propia gente, es increíble. sí, 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 es como tener un póker de ases en la mano, digamos, ¿no? Con eso. Obviamente sin desmerecer al resto, pero son apellidos que quedaron escritos en los papeles de la historia y hay que admitirlo. No, no, coincido con vos, Matías, porque he estado
en un par de foros que después salí, pero bueno, también he escuchado otras cosas. Y muchas veces pareciera como que hay fanatismos o hay, no sé, seguidores ciegos de determinadas figuras o de determinadas unidades o fuerzas militares. Y yo creo que eso es una miopía por ser educado, ¿no? Y no usar otra palabra. Eh, cada eh, jefe, cada persona que participó en la guerra, yo creo que en un elevado porcentaje, hay excepciones, pero en un elevado porcentaje trató de poner lo mejor de sí mismo. Y en la guerra, o sea, si en la vida diaria es así, imagínate vos en la guerra, es el hombre y sus circunstancias. La Exacto. decisión que se tomó en determinado momento sirvió. Un minuto antes o un minuto después puede haber sido una decisión errónea. Sí, Y es el hombre y sus circunstancias. exacto. Entonces, yo creo que, como vos decís, sin desmerecer a nadie, bueno, pero a ellos tres, y tuve la suerte de conocer en distintos momentos y en distintas eh, situaciones o contextos, tuve la suerte de conocer a las otras tres personas. Y sí, y han hecho cosas verdaderamente heroicas, como se los reconoce, y bien merecido están. Y ahí ahora me voy acordando de otras entrevistas que voy haciendo. Yo tuve también el placer de entrevistarlo a Esteban. Y él me dijo, yo fui el jefe que fui gracias a mis subordinados y a mi jefe de secciones. O sea, eso también implica que la cohesión que había dentro de la unidad, dentro de esa Exactamente. compañía. Sí, 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 exactamente. Y a él le tocó, hablando particularmente de él, ¿no? Ya que vos sacaste el tema, Sí, a él le tocó ser jefe de, digamos, en el difícil puesto de ser jefe de compañía eh, de tres brillantes oficiales, exacto. que no es fácil. O sea, no es fácil conducir a los tres perros de guerra que deben haber sido esos tres Exacto. eh, subtenientes y tenientes, ¿no? Y a él le tocó ser jefe de compañía, o sea, es difícil ser jefe de compañía. Bueno, en la guerra un poco más. Entiendo, Lo digo entiendo. irónicamente, ¿no? Sí, obviamente. Y ahí, si no me equivoco, Roberto había ascendido a teniente poco tiempo antes, Ese ¿no? año, Ese mismo año. él, él asciende a teniente ese diciembre, Diciembre del 81. ¿sí? O sea, él estaba estrenando ser teniente. Gómez Centurión es un año más moderno. Y Reyes Y creo que también. Reyes, Dos, me parece. un año más moderno que Gómez Centurión. Exacto. Ah, pero se conocían los tres. De hecho, Gómez Centurión y el teniente Esteves y mi hermano eran amigos de antes. Mira, Ellos ya eran amigos sí. antes de llegar a Sarmiento. Ujú. Eran íntimos amigos. Íntimos amigos, mira. Sí, Mira. sí, 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 sí. Ese detalle sí que no, o no lo tenía o no lo recordaba que había una amistad previa. Se conocieron digamos, más allá de se conocieron, forjaron una Una amistad. amistad, creo yo, muy, muy honda en el colegio militar. Mm. Y como el padre de Gómez Centurión era gobernador en Corrientes, bueno, qué sé yo, no sé, se dio de que por ahí viajaron alguna vez Sí. acá hacia el norte, una cosa así. Ah. Pero, digamos, había más relación de la que por ahí puede haber entre un oficial un año más moderno y No, un y el otro, sí. antiguo. Y Sí. comparten una compañía nada más, te entiendo. Eran muy amigos, eran muy, muy amigos. Bien. Eso también implica la desazón con cuando Gómez Centurión llega, bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero cuando ellos estaban en otro lugar y llegan a lo que era Darwin, cuando se entera de la muerte de Roberto, cómo le afectó En el combate, a Juan posterior al José, combate. sí. Y sí, 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 sí. Y no te olvides que, bueno, hicieron el curso comando juntos, Sí. lo cual no me imagino la unión que debe dar. Eh, pero bueno, sí, 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 había, digamos, para no ser redundante, Ujú. había
mucha amistad, sí, sí. Ustedes, ahora sí, la familia en sí, aparte de la carta que le escribió a tu padre y a en ese momento su novia, ¿tuvieron y el llamado ese que me dijiste que hicieron un par de días después, ¿tuvieron otra comunicación antes de que él falleciera? Sí, sí, sí. Él llega a enviar algunas, no sabría decirte, creo que 4 cartas por ahí, Ujú. a algunas de mis hermanas, Sí. eh, que son de los tranquilos días de abril. Eh, Hay un llamado más telefónico, eh, también en abril, yo me animaría a decir, Ujú. y bueno, obviamente vos has leído mucho, se nota. En mayo ya la cosa cambia y eh, creo que en mayo, digo creo por, no la leí mucho, pero Sí. la he leído una o dos veces. En abril le vuelve a enviar una carta más a una de mis hermanas con la que él tenía particular eh, relación, y ahí le cuenta que, bueno, ya estaban con alertas, con cosas así. eh, Le pide, fíjate vos, tal vez me adelanto a algo que vos quieras tocar, fíjate vos cómo él cuidaba de su gente. Le pide que le enviemos materiales para impermeabilizar, que le mandemos vitaminas, que le mandemos cosas para poder repartir entre los soldados. Este, eh, y eso yo creo que ya fue en mayo, perdón, porque recuerdo que hablaba así de que ya estaban más, más movidos. Se entiende, es así. Cuanto más nos acercamos a lo que fue la fecha del combate, fue más complicado para ellos. Sí, las alertas aéreas, digamos, con todos los ataques Ujú. y los falsos ataques. Y bueno, desde ya a partir del desembarco del día 21 de mayo, Ujú. ya con mucha más presencia enemiga. Exacto, exacto. Y más acercándonos a lo que fue la noche del combate, que fue la madrugada del 28 en realidad, 28 de mayo. Algo que me quedó también grabado de la entrevista que le pude hacer a Luis Capán fue la arenga que les hizo Roberto antes de justamente de encolumnarse e irse a tomar posiciones y que termina con la frase seguirme. Creo que esa sola palabra en un oficial, o sea, en un superior tuyo, es como me dijo Guillermo en ese momento, te hace seguirlo hasta en el infierno, con los ojos cerrados. Así, así dijo, Así, esa palabra usó, sí. que va, Palabras sí, más, sí. palabras menos, lo dijo así. Sí, Sí, yo mucho tiempo te confieso y, ujú, bueno, va a quedar grabado sí, y es la realidad mía. Eh, Esa es una de las cosas que yo tenía la incertidumbre de si era real o no, ¿no es cierto? De si era cierto o era parte de algún mito que por ahí ujú, puede llegar a sí, pasar agrandar. después de la muerte, ¿no? Porque Ujú, bueno, como nos pasa muchas veces, una vez que uno murió, uno es bueno, maravilloso, deportista, lindo, carismático y de todo un poco. Pero no, no, todos me han dicho de que realmente él hizo esa arenga ujú, y que terminó con una voz así sacada de lo más eh, guerrera que pueda haber, de de adentro. tomar las cosas y seguir. Exacto. Y no se dijo nada más, él se dio vuelta y se puso a la cabeza de su gente. Y todos sabemos que por doctrina el oficial adelante nunca tiene que ir, porque él tiene que conducir, él no tiene que estar adelante. Claro, no, no, por supuesto, sí, sí, sí. Pero me refiero, él se Ujú. puso adelante Dando el porque era, ejemplo, obvio. claro, dando el ejemplo y era una Ujú. aproximación a buscar a dónde estaba la primera línea. Exacto. Pero eso fue una cosa que yo muchos años, Ujú. años, tuve duda de si era real o Ujú. no.
y todos han coincidido, todos los que estaban ahí han coincidido de que lo dijo. Que fue real. Sí, sí, sí. Y vos, Santiago, Santi, que pudiste hablar con los compañeros de tu tío, ¿qué recordás de esa situación? ¿Qué te comentaron? Del combate en sí, digamos, estando ahí en Malvinas. Sí. Eh, y bueno, digamos, o sea, siguiendo los mismos lineamientos y lo mismo que comentaron ustedes dos, recuerdo puntualmente algo que comentaron que a mí me llamó mucho la atención y era que, digamos, quizás un poco lo que ya veníamos hablando, pero el hecho de que a él se lo veía, eh, no sé si decir contento exactamente, pero como ansioso, como entusiasmado, como que verdaderamente él sentía que era ahí donde él tenía que estar, y donde él se estaba realizando, ¿no? Como hombre y como militar, es decir, él sabía que esa era la oportunidad para realizarse y para demostrarse que tanto anhelaba y que probablemente le había pedido a Dios durante toda su vida. Y más que nada, sí, recuerdo eso. También puntualmente, no me quiero adelantar, ¿no? Pero ya durante el combate lo que también recuerdo mucho que todos comentan es el hecho de que aún estando bajo fuego, él en ningún momento dejó de cuidar y de asegurarse de que todos sus hombres estaban bien, ¿no? Y que, eh, digamos, tengo esta imagen de él, digamos, saltando de pozo a pozo, asegurándose que todos estaban bien, que estaban, digamos, con los materiales y con sus cascos, digamos, todos, digamos, que no corrían más peligro que el que tenían que correr, digamos, obviamente en esa situación de combate. En pocas palabras, conduciendo y cuidando a sus hombres. Sí, 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 totalmente. Que en medio de un combate no debe ser nada fácil, me imagino. No, obviamente, obviamente que no. ¿Y vos, Fernando? ¿Algo que te hayan comentado, que te haya quedado así también grabado? Eh, y bueno, la verdad que con años de tener el honor y la dicha de estar reunido con la gente de la sección, eh, porque la verdad que es un grupo humano fuera de serie, todos son un grupo humano único. He escuchado tantas anécdotas eh, y tantas cosas tan valiosas, tan ricas, que no podría decirte por ahí, bueno, me quedo con esto o Entiendo. aquello no. Eh, pero, pero yo creo que lo que dijo Santiago engloba perfectamente, ¿no? El hecho de que él haya estado bajo fuego preciso del enemigo, conduciendo y saltando de una posición a otra, yo creo que sintetiza eh, lo que fue eh, ese momento culmine de él y que fue valga la repetición, la síntesis de su corta vida, ¿no? Él muere como ha vivido, ¿sí? Se entiende. Él muere conduciendo a la gente, cuidando a la gente, muere en primera línea y de frente, o sea, en ese instante que es el paso de la vida a la muerte, yo creo que se sintetiza cómo fue su vida. Y, y bueno, que yo creo que lo que dijo Santiago, ¿no? O sea, conduciendo sería una de las cosas que por ahí puede decirte. Pero, qué sé yo, hay tantas anécdotas, algunas graciosas, tantas cosas que uno ha oído Sí, de mano ahí, de boca, perdón, de de la ellos. gente de la Sí, sección de él, que sería difícil decir tal anécdota o tal otra. entiendo. Ellos se juntan, digo ellos porque cuando yo puedo, cuando nosotros podemos, vamos, Se suman, sí. pero bueno, ellos se juntan todos los años y digo que es gente maravillosa porque el encuentro de ellos no es de lamentos, ni de pasarse factura,
ni decir, bueno, qué sé yo, me han hecho esto, me han hecho lo otro, al contrario. Es un encuentro de hermanos, ¿sí? De gente que está por encima de cualquier otra mezquindad o cosa. Es muy rica y muy gratificante estar con ellos. Entiendo. A mí algo que me quedó, también de haber leído y tener la dicha de poder entrevistarlos, otro que pude entrevistar fue el entonces Cabo Zárate, que fue un suboficial de ellos, Roberto Zárate. Ah, Y Roberto, sí, 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 sí. sí. Sí, sí, sí. Y bueno, él estaba más alejado del pozo donde estaba Roberto, pero que Ujú. igual, después de tanto, o sea, el griterío, los tiros, él, cuando pegaba el viento, viste que muchas veces que el viento te ayuda a traer las voces, él escuchaba las voces de Roberto ordenando, gritando, tira acá, tira allá, fíjate, y, y él me decía, o sea, yo estando más alejado y estar escuchándolo, cómo te ayuda a, no sé si reprimir el miedo es la palabra, pero como a seguir adelante, como diciendo, si él está allá y está gritando y está ordenando, ¿cómo yo me puedo estar no cumpliendo con mi misión, por decirlo de alguna manera? Claro, sí, 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 sí. Y bueno, eso que vos decís, Matías, dicho otras palabras, es la presencia del jefe, Siempre, ¿sí? siempre O presente, sí. sea, en este caso, Zárate oía cada tanto gracias al viento Ujú. y él estaba, tal vez seguro, me animo a decir yo, no sé, él recuperaba el ánimo, recuperaba la seguridad, Escuchándolo a porque él. sabía que su jefe estaba Ujú. allí, no Exacto, se había ido atrás. exacto. Y otra cosa que siempre me quedó marcado es que Roberto siguió conduciendo estando herido, porque si no tengo mal entendido, él antes de morir tuvo un tiro en el brazo y en la pierna. Exactamente. Él el primer disparo que recibe es en una pierna Ujú. y es desplazándose de un pozo a otro. Sí. Ese primer disparo él lo recibe a la altura del muslo y lo hace, digamos, como dar un salto y cae. Sí. Pero él sigue, ¿sí? Sigue y se continúa desplazándose y dirigiendo los fuegos pozo por pozo. Eh, posteriormente, posteriormente es unos minutos Sí. después, ¿sí? Ujú. Eh, él recibe un segundo impacto en el brazo derecho y bueno, ahí él ya queda, él logra arrastrarse y queda al lado del pozo donde está el famoso soldado Sergio Rodríguez, ¿no? Que es de los primeros relatos que hubieron después de, de, de terminada la guerra. Sí. Y estando ahí, él ya queda ahí nomás, ya no continúa, y estando ahí en esa posición, él recibe un impacto en el pómulo derecho, que ahí es cuando le dice a Rodríguez que se coloque el casco, porque él no tenía el casco, tenía la Sí, boina, usaban la boina, sí. sí, usaban la boina. Entonces había un casco ahí que era de un soldado del regimiento 12, y le dice a Rodríguez que se lo coloque, y bueno, y ahí un instante después él muere. Es como, o sea, es redundante, pero muere enfrente cuidando a su gente. Es increíble. Sí, sí, sí. Ujú. A eso me refería, o sea, Sí. ese análisis Ujú. que busca ser real, ¿sí? No, no de bronce, como lo dije Sí, ya anteriormente, porque sí. soy un terrible enemigo de Ujú. idealizar, ¿sí? Sí. A nuestros héroes, porque los hace inalcanzables, y es Ujú. precisamente lo que no debe ser. Un joven oficial, un joven soldado, lo que debe buscar es tratar de llegar a ese heroísmo y Entiendo. no verlo como algo irrealizable. Ujú. Pero bueno, a lo que me refiero es, ese análisis que yo hacía, real, es precisamente eso. Él entregó su vida cuidando a su gente, conduciéndolos, estando hasta el último hilo de su sangre, ahí, ¿sí? Con ellos, en Con el ellos. frente. Entiendo. ¿Sí? Sí, Y bueno, después cuando termina Malvinas, todos ustedes, ¿cuándo se enteran
de lo que había pasado. Y ahí viene todo lo malo, digamos, de la posguerra, ¿no? Sí. La improvisación, Ujú. un país que no estaba preparado, unas fuerzas armadas que no estaban preparadas para la derrota, Ujú. eh, y viene todo la contracara de la hidalguía y todo no lo lindo, lo valioso que puede haber llegado a tener. Porque ahí empieza a verse el resquebrajamiento que había, ¿no? Nosotros no nos enteramos eh, pronto, ni nos enteramos por la vía que debería haber sido el tema de la muerte de él. De hecho, tuvo un cierto tiempo, no sé, yo tenía 12 años, no te puedo precisar mucho, eh, pero bueno, era todo, sí, murió, no murió, pero en realidad, qué sé yo, y se daba, si se quiere, como único pálido justificativo, de que muchas veces las confusiones venían porque tengo entendido que en Malvinas había otra persona, otro oficial de apellido Esteves también, y además me han dicho de que también muchas veces por ahí se confundían un poco con Esteban, en el mismo lugar, ¿no es cierto? Fíjate vos, estaban en Darwin también, en el Sí. mismo regimiento. Entonces muchas veces llegaba, y nunca por vía oficial, llegaba él, sí murió, no, en realidad no murió, está preso en el buque tal, no, sí, pero está herido. Es peor Pasó el todavía. tiempo, sí, sí, pasó el tiempo y yo creo que julio aproximadamente ya sí se sabe que él ha muerto, que él ha caído. Uno recién. Mirá. Creo, sí, 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 pero bueno, días más, días menos, por ahí. sí, sí, sí. Y bueno, ahí me imagino, bah, no me imagino, no puedo decir que me imagino porque no estaban igual ustedes, pero el impacto en la familia. Y fue una cosa terrible, ¿no? Ujú. Eh, una mezcla de orgullo, eh, profundo orgullo, eh, sobre todo en mi padre, ¿no es cierto? Ujú. Eh, con obviamente el dolor infinito de la pérdida de un hijo, de un hermano, de lo que sea. Sí. Pero bueno, una mezcla muy rara que se daba en ese momento Ujú. eh, por la muerte y por el contexto de la muerte en combate, ¿no es cierto? Ujú. Eh, pero sí, fue una cosa terrible, terrible. ¿Y ustedes, tanto Fernando como vos, como Santiago, pudieron viajar a las islas? No, yo no. Sé que papá sí viajó, pero a mí la verdad es que todavía no se me dio. Me Ujú. gustaría, obviamente, en su momento viajarse y es Buen algo, digamos, pendiente. que tengo pendiente, sí. Pero no, yo todavía no. Sí, yo viajé en marzo del año 2000 con esos viajes que se hacían antes con la comisión de familiares, Ujú. y después hubo varios años que se suspendieron. Y bueno, yo pude viajar, tengo entendido que en el anteúltimo viaje que se hizo, una cosa así, en marzo del año 2000. Y me imagino que él siempre estuvo reconocido, ¿sí? Sí, 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 Ah, sí. Por suerte, sí, digamos, la tumba de él estuvo sí, siempre identificada. identificado, sí. A él eso lo relata Gómez Centurión, a él lo individualizan por la forma en la que se ataba los borceguíes. Este, fíjate vos, ¿no? Volviendo al tema, qué detalle de conocimiento, qué detalle de trato entre ambos, Sí. de reconocerlo por la forma de atarse los borceguíes. Eh, dice mucho. Dice mucho. Este,
y a él lo identifican, el cuerpo queda totalmente desfigurado por las esquirlas, por todo el fragor del combate, y a él lo identifican por eso, y cuando se hace, posteriormente a la rendición de Darwin, cuando se hace la inhumación de los restos, en ese primer lugar que hay una foto, bajo la lluvia, en esa fosa común donde están todos los argentinos caídos ahí, él ya está identificado ahí. Bien, bien, es un detalle a tener en cuenta. Bien. Cuando yo tengo la suerte de viajar, obviamente yo voy a la tumba de él. Directamente. Perfecto, Sí, 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 sí. perfecto. La verdad fue, ahí me está avisando que nos quedan 3 minutitos. Fue un placer, pasa volando, parece que no, pero Pasa volando. Sí, pasa sí, 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 volando. rapidísimo, la verdad. La verdad fue un placer enorme conocerlos, poder hablar con ustedes. No va a faltar la oportunidad que nos conozcamos en persona. Y Ojalá que sí. desde ya les agradezco por ser parte de mi programa y les dejo este último tiempito para ustedes, para que digan lo que quieran. Santiago. Bueno, muchas gracias Matías por tenernos a ambos. Creo yo que hablo obviamente por ambos y por toda nuestra familia. Agradecerte por lo que haces, por la causa Malvinas y obviamente por mantener la memoria de Roberto y de todos los caídos, ¿no? que hicieron tanto por la causa Malvinas en general y por nuestra patria. Sí, ¿va? Gracias. Bueno, Matías, yo simplemente sumarme a lo que dijo Santiago, obviamente, y agradecerte por malvinizar. ¿Sí? Estos 40 años hay que seguir dándole una vuelta de rosca y llevar adelante esto con todo lo que implica. Yo te lo agradezco de corazón. Por favor, sinceramente el agradecido soy yo. Fue un placer entrevistarlos, conocer un poco más de lo que había leído, pero siempre digo, conocerlo en primera persona es otra cosa. Y bueno, gracias a ustedes pudimos conocer un poquito más de lo que fue Roberto en todos sentidos, ya sea en lo familiar, en lo personal y en la parte oficial del ejército, que es lo que más conocemos todos por las vivencias que conocemos. Exactamente, exactamente. Así Bueno, que les agradezco mucho. no, por Por favor, favor, a vos. a vos, Muchísimas gracias. un gusto. Estamos en contacto y les mando un fuerte abrazo. Bueno, Igualmente. viva la patria. Viva la patria.